Mi hermana se acostó con mi esposo y tuvieron un hijo en secreto. Quería divorciarme, pero resultó que las cosas acabaron peor. Hola a todos. Nunca pensé que me vería escribiendo algo tan personal en Reddit, pero aquí estoy, tratando de encontrar una salida a esta pesadilla que ha destrozado mi vida. Les advierto que será largo, pero necesito contarles cada detalle para liberar un poco de esta carga. Quizá, al compartirlo, encuentre algo de consuelo o al menos claridad sobre lo que debo hacer. Para ponerlos en contexto, me llamo Valeria y tengo 30 años. Crecí en una familia numerosa, llena de altibajos. Siempre estuve muy unida a mi hermana menor, a quien llamaré Daniela. Ella es 3 años menor que yo y, desde que éramos niñas, me esforcé por cuidarla y protegerla. Nuestros padres trabajaban todo el día. Al ser la mayor, me tocaba encargarme de muchas tareas, como preparar la cena o ayudarla con sus deberes escolares. Esa dinámica nos unió bastante, hasta el punto de que pensé que seríamos inseparables toda la vida. Las cosas cambiaron cuando entramos a la adolescencia. Daniela siempre fue la rebelde de la familia, le gustaba salir a fiestas, tenía amigos en todos lados y no soportaba las restricciones. Yo, en cambio, era más tranquila, me gustaba leer y pasar tiempo en casa. Sin embargo, a pesar de nuestras diferencias, conservábamos un vínculo especial. Ella acudía a mí cuando tenía problemas con mis padres o cuando algún chico le rompía el corazón. Yo la consolaba y la aconsejaba, sintiendo que, a pesar de todo, seguíamos siendo las mismas hermanas de siempre. Conocí a mi esposo, Samuel, cuando tenía 24 años. Él y yo trabajábamos en la misma empresa, aunque en áreas diferentes. Me enamoré de su sentido del humor, de su forma de ver la vida y de lo responsable que era. Empezamos a salir y, poco a poco, nos convertimos en una pareja estable. Después de 2 años de relación, decidimos casarnos. Daniela estaba feliz por mí y se ofreció a ayudar con los preparativos de la boda. De hecho, fue mi dama de honor y, durante la ceremonia, lloró más que yo. Me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de la mujer en la que me había convertido. Los primeros años de matrimonio con Samuel fueron muy buenos. No teníamos mucho dinero, pero nos las arreglábamos para salir adelante. Él me apoyaba en mis proyectos y yo lo animaba a crecer en su carrera. Daniela, por su parte, seguía con su vida un poco alocada. Cambiaba de novio con frecuencia y no se decidía por una carrera universitaria. Aún así, seguía siendo mi confidente, y yo la recibía en casa cada vez que tenía un problema. Samuel y ella también se llevaban bien, bromeaban y se hacían favores. Nunca pensé que esa cercanía se volvería peligrosa. Hace alrededor de 1 año, Daniela empezó a pasar más tiempo con nosotros. Dijo que necesitaba estabilidad emocional, que su última ruptura la había dejado devastada. La invité a quedarse un par de semanas en la casa mientras buscaba un nuevo departamento. Al principio, todo parecía normal, salíamos juntos a cenar, veíamos películas por la noche. Pero con el tiempo, noté que las conversaciones entre Samuel y Daniela se hacían más largas y privadas. A veces los encontraba charlando en la sala hasta altas horas de la noche, riendo de chistes que yo no entendía. Me sentía incómoda, pero no dije nada. Confiaba en mi esposo y no imaginaba que mi hermana pudiera traicionarme de esa forma. La situación empezó a volverse tensa cuando Daniela pospuso varias veces su búsqueda de departamento. Cada vez que le preguntaba si había encontrado un lugar para mudarse, me daba excusas, que si los precios estaban altos, que si el barrio no le convencía, que si aún no estaba lista emocionalmente para vivir sola. Mientras tanto, yo la notaba extraña. A veces se mostraba muy cariñosa conmigo, otras se ponía a la defensiva y evitaba mirarme a los ojos. Samuel, por su parte, estaba más distante. Llegaba tarde del trabajo o se quedaba en la computadora hasta la madrugada. Una noche, mientras dormía, sentí que Samuel no estaba a mi lado. Me levanté y lo encontré en la cocina conversando con Daniela. Al verme, se sobresaltaron y se quedaron callados. Fue un momento incómodo en el que ambos me miraron como si hubieran sido sorprendidos en algo. Cuando les pregunté qué pasaba, solo dijeron que estaban hablando de problemas de ella, que no querían molestarme. No quise hacer un escándalo, pero mi intuición me decía que algo estaba mal. Con el paso de las semanas, la tensión se hizo insoportable.
Daniela seguía viviendo con nosotros, y aunque no tenía pruebas concretas, mi corazón me decía que mi esposo y mi hermana se traían algo entre manos. Empecé a revisar el celular de Samuel a escondidas, a buscar indicios de mensajes, llamadas o fotos sospechosas. Pero no encontré nada. Me sentía paranoica y culpable por desconfiar de mi propia familia. Aún así, la angustia no se me quitaba. La bomba explotó cuando, de la noche a la mañana, Daniela se fue de la casa sin avisar. Simplemente desapareció, llevándose sus pocas pertenencias. No contestaba mis llamadas ni respondía mis mensajes. Le pregunté a Samuel si sabía algo, pero él dijo que no tenía idea. Esa semana fue un infierno. Mi hermana se había esfumado, mis padres me presionaban para que les dijera qué había pasado y yo no tenía respuestas. Samuel se mostró muy evasivo, evitaba hablar del tema, si le preguntaba demasiado, se ponía de mal humor. Pasaron 2 meses sin saber nada de Daniela, hasta que un día recibí una llamada de un número desconocido. Era ella, llorando, diciendo que necesitaba verme con urgencia. Acordamos reunirnos en un café de la ciudad. Cuando llegué, la encontré pálida, demacrada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Me confesó que estaba embarazada. Me quedé en shock. Le pregunté quién era el padre y, tras un largo silencio, respondió, Samuel. Sentí como si me arrancaran el corazón. Mi esposo y mi hermana. No podía creerlo. Entre sollozos, Daniela me contó que la relación con Samuel había comenzado casi como un juego. Él la consolaba cuando estaba triste, ella se sentía sola y vulnerable. Un día, la atracción se hizo más fuerte que la razón y tuvieron intimidad. Después, lo siguieron haciendo en secreto, mientras yo dormía o salía a hacer compras. Aseguró que nunca planeó que sucediera, que no quería lastimarme, pero que se había enamorado. Sin embargo, cuando descubrió que estaba embarazada, Samuel se asustó y le dijo que se fuera de la casa, que él no podía hacerse cargo de ese problema. Mi propia hermana me confesó que, en ese momento, se dio cuenta de que solo la había usado para satisfacer un capricho y que nunca tuvo la intención de formar una familia con ella. La rabia y la humillación que sentí fueron indescriptibles. Le grité que no quería volver a verla y salí del café hecha un mar de lágrimas. No sabía si pegarle, insultarla o correr a buscar a Samuel para enfrentarlo. Finalmente, me fui a casa de mis padres, incapaz de volver al hogar que compartía con mi esposo. Pasé horas encerrada en mi antigua habitación, llorando y tratando de entender cómo mi vida se había derrumbado de la noche a la mañana. Al día siguiente, confronté a Samuel. Lo esperé en la sala de la casa y, en cuanto entró, le exigí la verdad. Él, con el rostro desencajado, admitió todo. Dijo que se sentía atraído por Daniela, que la pasión fue más fuerte que su lealtad, pero que se arrepentía de todo. Le grité que se fuera, que no quería volver a verlo. En un acto de desesperación, se arrodilló y me pidió perdón, diciendo que no quería perderme y que haría lo que fuera para arreglar la situación. Pero, ¿cómo se arregla algo así? Me fui a vivir con mis padres temporalmente mientras decidía qué hacer. Samuel me mandaba mensajes, correos electrónicos y cartas, suplicándome una segunda oportunidad. Me hablaba de terapia de pareja, de que podríamos superar esto juntos. Incluso me dijo que si Daniela decidía tener el bebé, él quería hacerse responsable, pero no quería formar una relación con ella. Me parecía el colmo de la hipocresía, había destrozado mi confianza y ahora pretendía que lo aceptara como si nada. Mientras tanto, Daniela también estaba en un limbo emocional. Me envió varios mensajes pidiéndome perdón. Decía que no quería que la odiara, que seguía siendo mi hermana, y que estaba dispuesta a desaparecer de nuestras vidas si eso me ayudaba a sanar. Por otro lado, mis padres estaban divididos. Mi madre, con el corazón roto, decía que debíamos unirnos como familia, que el bebé no tenía la culpa de nada. Mi padre, en cambio, se sentía furioso con Daniela y con Samuel, y decía que nunca perdonaría esa traición. A medida que avanzaban los meses, Daniela continuó con el embarazo. Decidió que tendría al bebé y que lo criaría sola, sin la ayuda de Samuel. Yo estaba sumida en una confusión absoluta. Por un lado, mi esposo me seguía buscando, prometiendo cambiar. Por otro, mi hermana estaba viviendo una maternidad llena de remordimientos y temores.
No sabía a quién odiar más ni cómo manejar la situación. Había perdido la confianza en la gente que más amaba. Llegó el momento del parto, y Daniela tuvo un niño. Fue mi madre quien me llamó para decirme que ya había nacido y que estaban en el hospital. Me negué a ir. Sentía que no podía ver a ese bebé, fruto de la traición más grande que había experimentado en mi vida. Sin embargo, al cabo de unos días, la curiosidad y la culpa me invadieron. Fui al hospital en silencio, sin avisar. Desde la puerta, vi a Daniela sosteniendo a su hijo con una ternura que me conmovió. Se parecía mucho a Samuel, tenía sus ojos y su misma forma de la barbilla. Se me hizo un nudo en la garganta. Daniela me vio y me pidió que me acercara. Con lágrimas en los ojos, me rogó que lo cargara, que al menos lo conociera. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer. Al final, no pude negarme. Tomé al bebé en mis brazos, sintiendo una mezcla de amor y rechazo. Era inocente, no había pedido venir al mundo en medio de este caos. Lloré en silencio, sin saber si era rabia, tristeza o ternura lo que sentía en ese instante. Hoy, varios meses después, estoy en proceso de divorcio. No pude perdonar a Samuel. Sigo viviendo con mis padres mientras organizo mi vida de nuevo. Mi hermana se mudó a un pequeño departamento para criar a su hijo. No tenemos mucha relación, pero tampoco la he borrado por completo de mi vida. A veces nos vemos en casa de mis padres, y aunque la tensión es evidente, tratamos de mantener la cordura por respeto a ellos. El bebé crece sano y ajeno a todo este drama. No sé si algún día podré perdonar de verdad a Daniela o a Samuel. Me traicionaron de la peor manera y destruyeron la familia que yo creía tener. Sin embargo, la vida continúa, y he aprendido que el rencor solo prolonga el dolor. Estoy en terapia, intentando superar el shock y aprender a confiar de nuevo, aunque sea en mí misma. Hola a todos, esta es la primera vez que escribo algo tan íntimo y personal en Reddit, pero necesito liberar la carga que llevo dentro. No busco excusas ni aprobación, sino simplemente contar mi historia tal como sucedió, esperando que, de alguna forma, este relato me ayude a entender mis errores y a encontrar algo de paz. Para darles un poco de contexto, tengo 32 años y estaba en una relación de 6 años con mi pareja, a quien llamaré Ana. Nos conocimos cuando yo aún cursaba mi último año de universidad, mientras ella empezaba a trabajar en una agencia de publicidad. Desde el primer momento, sentí que teníamos una conexión muy especial. Ella comprendía mi humor, mis sueños y mis rarezas. Era como si pudiéramos hablar de cualquier tema sin sentir vergüenza. Nos enamoramos rápido, al cabo de unos meses, nos mudamos juntos a un pequeño departamento. Recuerdo lo emocionados que estábamos decorando aquel lugar, soñando con viajes, con proyectos a largo plazo, con todo aquello que una pareja joven suele idealizar. Los primeros años fueron muy buenos. Disfrutábamos cada minuto, maratones de series, escapadas de fin de semana, conversaciones interminables sobre libros y música. Sin embargo, con el paso del tiempo, la rutina se instaló en nuestras vidas. Empezaron a surgir pequeñas discusiones, la mayoría por tonterías, pero que dejaban un sabor amargo. Ambos trabajábamos mucho y, cuando llegábamos a casa, el cansancio pesaba. Dejamos de salir tanto como antes, de buscar experiencias nuevas y de sorprendernos mutuamente. Poco a poco, la chispa inicial fue menguando. Yo pensaba que estas etapas eran normales en una relación de varios años y que, eventualmente, encontraríamos la forma de reavivar esa emoción. Pero, siendo sincero, nunca tomé la iniciativa de hablarlo abiertamente con Ana. Tal vez por miedo a enfrentar la realidad, tal vez por simple comodidad. No lo sé. Me engañaba pensando que todo estaba bajo control, que eran rachas que pasaban. Todo cambió hace unos meses, cuando en mi trabajo me asignaron a un proyecto muy demandante. Fue ahí donde conocí a Mónica. Era una mujer con una personalidad magnética, extrovertida, segura de sí misma, llena de ideas creativas. Me sorprendió lo fácil que era conversar con ella y lo mucho que teníamos en común. Al principio, solo me pareció una compañera interesante, con quien podía compartir gustos por la música, el cine y la literatura. Pero, conforme avanzaban las semanas, empecé a darme cuenta de que me sentía atraído por ella de una manera que no podía ignorar.
Noté que cada vez que coincidíamos en una reunión, mi corazón se aceleraba. Me descubría a mí mismo buscando pretextos para prolongar nuestras charlas, ofreciéndome a quedarme más tiempo en la oficina o yendo a tomar un café a media tarde, todo con tal de estar cerca de Mónica. Ella, por su parte, parecía disfrutar mi compañía y también buscaba excusas para pasar tiempo conmigo. Era un juego peligroso, y yo lo sabía, pero me hacía sentir vivo en un momento en el que mi relación con Ana se sentía estancada. Un día, después de una junta especialmente larga, Mónica y yo nos quedamos hasta tarde en la oficina revisando unos documentos. La luz tenue de la lámpara, el silencio de los pasillos y la tensión acumulada crearon una atmósfera que me puso los nervios de punta. Recuerdo que, al levantarnos para irnos, chocamos sin querer en un pasillo estrecho y, de repente, nos quedamos muy cerca el uno del otro. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Un beso breve, casi tímido, pero con la intensidad suficiente para encender una chispa que ya no pude apagar. Esa noche llegué a casa con el corazón a mil. Ana me recibió con un abrazo y un «¿Cómo te fue hoy?», tan genuino que sentí un nudo en la garganta. Le dije que todo había estado bien y me encerré en el baño, intentando procesar lo que acababa de hacer. Sabía que había cruzado una línea, pero al mismo tiempo me invadía una extraña mezcla de emoción y culpa. Una parte de mí quería detener todo ahí mismo, otra parte ansiaba volver a sentir esa adrenalina. En los días siguientes, Mónica y yo hablamos poco en persona, pero intercambiamos mensajes de texto. Al principio eran charlas sobre el trabajo, bromas ligeras, emojis de risa. Sin embargo, cada vez nos fuimos abriendo más. Empezamos a compartir confesiones personales, miedos, deseos, y ese nivel de intimidad me enganchó. Cada mensaje suyo era como un latido nuevo en mi día. Me daba cuenta de que mi relación con Ana estaba en peligro, pero me aferraba a la idea de que podría controlar la situación, de que solo era un coqueteo inofensivo. Gran error. Conforme avanzaba el proyecto, nuestras interacciones se volvieron más intensas. Recuerdo una vez que salimos a tomar un café y terminamos en su auto, besándonos con desesperación. Mi conciencia gritaba, pero mi cuerpo actuaba por impulso. Mónica me confesó que también se sentía culpable, que no quería lastimar a nadie, pero que no podía negar lo que estaba pasando entre nosotros. Me pidió que fuera sincero con Ana. Le dije que lo pensaría, aunque en el fondo sabía que no tenía el valor de enfrentar ese caos. La situación me estaba afectando en todos los aspectos de mi vida. Empecé a llegar tarde a casa, a evadir a Ana con excusas de trabajo, a mostrarme irritable y distante. Ella notó el cambio y me preguntó varias veces si algo pasaba. Yo siempre lo negaba. Me odiaba a mí mismo cada vez que la veía preocupada y no le decía la verdad. Pero también me aterraba la idea de perderla o de enfrentar el juicio de mi familia y amigos. Un fin de semana, Ana decidió preparar una cena especial para mí. Quería sorprenderme y revivir un poco la chispa que habíamos perdido. Cocinó mi platillo favorito, puso velas y una música suave. Yo, lejos de sentirme agradecido, me sentí como el peor ser humano sobre la tierra. Ella estaba ahí, esforzándose por salvar nuestra relación, mientras yo me entregaba a una aventura que ya no podía negar. Traté de comportarme normal, de sonreír, pero mi mente estaba en otra parte. Esa noche casi no pude dormir, pensando en lo que se había convertido mi vida. Al día siguiente, recibí un mensaje de Mónica que lo cambió todo. Decía, no puedo seguir así. Necesito saber si estás dispuesto a arriesgarlo todo por mí o si esto se queda aquí. Mi corazón se aceleró. No quería perderla, pero tampoco podía imaginar mi vida sin Ana. Me sentí atrapado en una encrucijada emocional. En lugar de enfrentar la situación, opté por el peor camino posible, el silencio. No contest. Dejé el teléfono a un lado y me fui a dar una vuelta para despejar mi mente. Cuando volví, tenía varios mensajes de Mónica. Algunos eran de preocupación, otros de enojo. También había notificaciones de Ana, quien me preguntaba dónde estaba. Me di cuenta de que estaba jugando con fuego y que, tarde o temprano, todo se iba a saber. El remordimiento me consumía, pero no encontraba la manera de confesarle a Ana lo que estaba pasando. Tenía miedo de perderla para siempre. Y, como suele pasar en estos casos, el destino jugó sus cartas.
Una noche, mientras me duchaba, Ana escuchó mi teléfono sonar insistentemente. Cuando salí, la vi parada frente a la pantalla, con el rostro pálido. Había leído un mensaje de Mónica que decía: «Extraño tus besos». No hizo falta decir nada más. Ana me miró con una mezcla de dolor y desconcierto. Empecé a balbucear excusas, pero fue inútil. Ella me pidió que se lo contara todo, y en ese instante sentí que el mundo se me venía abajo. Confessed to do entre lágrimas. Le dije que no tenía justificación, que la culpa me estaba matando, pero que había sido débil y me había dejado llevar por la novedad, por la sensación de sentirme deseado de nuevo. Ana, entre sollozos, me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Salió de la casa sin dar más explicaciones, llevándose consigo la calidez de nuestro hogar. No volví a verla hasta 2 semanas después, cuando regresó para recoger algunas de sus cosas. Los días posteriores fueron un infierno. Me costaba ir a trabajar, me costaba comer, me costaba dormir. Mónica intentó contactarme, pero yo estaba tan sumido en mi arrepentimiento que no podía ni responder. Sentía que había arruinado todo. Por un lado, había traicionado la confianza de la persona que me había amado incondicionalmente durante 6 años. Por otro, había iniciado algo con Mónica que no tenía ni pies ni cabeza, y que ahora también se había vuelto imposible de sostener. Al cabo de un tiempo, Ana accedió a hablar conmigo. Nos encontramos en un café que solíamos frecuentar al principio de nuestra relación. Ella se veía distinta, más seria, como si hubiese crecido emocionalmente en ese breve lapso. Me dijo que había pensado mucho y que no podía perdonarme tan fácilmente. Aseguró que necesitaba recuperar su estabilidad emocional y que, por ahora, no quería volver a saber de mí. Aún así, me expresó que no me odiaba, que entendía que las relaciones pasan por crisis, pero que lo nuestro había llegado a un punto sin retorno. Hola a todos. Nunca pensé que terminaría contando esta historia aquí, pero necesito sacarla de mi pecho. Me siento culpable, avergonzado y confundido al mismo tiempo. Mi intención no es justificarme, sino exponer los hechos tal cual sucedieron. Espero que, al compartirlo, al menos logre comprender un poco mejor mis errores y que esta confesión sirva de advertencia a quienes estén a punto de caer en la misma trampa en la que caí yo. Para ponerlos en contexto, tengo 31 años, y hasta hace poco vivía con mi novia, a quien llamaré Laura. Llevábamos 5 años juntos. Nos conocimos en un concierto de una banda local que nos encantaba a ambos. Fue un flechazo inmediato, compartíamos el mismo sentido del humor, la misma pasión por la música, aunque teníamos personalidades distintas, ella más tranquila y yo más impulsivo, logramos complementarnos muy bien. Todo el mundo nos decía que hacíamos una pareja perfecta. Durante los primeros años, nuestra relación fue tan armoniosa que llegué a creer que el amor verdadero sí existía y que lo había encontrado. Sin embargo, con el paso del tiempo, las cosas se fueron complicando. Empezaron a surgir las típicas discusiones por la rutina, los horarios de trabajo, la falta de detalles. Yo me volví adicto a mi empleo, intentando crecer profesionalmente, y ella se centró en sus estudios de posgrado. Aunque seguíamos viviendo juntos, cada uno estaba más enfocado en sus propias metas. Nuestras conversaciones se reducían a asuntos prácticos: ¿qué cenamos hoy? O ¿quién paga la próxima factura? Aún así, nunca dudé de que nos amábamos. Pensé que era una etapa normal, que tarde o temprano retomaríamos la chispa. Todo cambió hace unos meses, cuando llegó una nueva compañera a mi departamento de trabajo, Sandra. Desde el principio, noté que había algo en ella que me llamaba la atención. Era muy extrovertida, carismática y siempre tenía una sonrisa en el rostro. Además, tenía una habilidad especial para escuchar con genuino interés. La primera vez que hablamos fue en la máquina de café. Me preguntó sobre mi día y terminamos conversando un buen rato. Fue tan agradable que, por un momento, olvidé todo mi estrés laboral. Conforme pasaron las semanas, Sandra y yo coincidíamos cada vez más. A veces, por casualidad, otras, buscábamos pretextos para cruzarnos en los pasillos o compartir tareas. Me di cuenta de que esperaba con ansias cada encuentro y me sorprendía lo rápido que se me pasaba el tiempo a su lado. Empecé a sentirme culpable, porque en mi cabeza sabía que esto no era normal, que estaba yendo más allá de una simple amistad. Pero,
En vez de frenar a tiempo, dejé que la curiosidad y la emoción me llevaran. Una noche, el jefe organizó una cena de equipo para celebrar la finalización de un proyecto importante. Laura no pudo acompañarme porque tenía un examen al día siguiente, así que fui solo. Durante la cena, estuve la mayor parte del tiempo hablando con Sandra. Entre risas y copas de vino, nos sinceramos más de la cuenta. Me contó que llevaba varios meses soltera, que no tenía familia en la ciudad y que se sentía bastante sola. Yo le hablé de mi relación con Laura, de los altibajos que estábamos atravesando, de cómo la rutina nos había afectado. Fue un intercambio de confesiones que nos unió aún más. La cena terminó tarde. Como Sandra vivía cerca de mi casa, me ofrecí a llevarla. Durante el trayecto, la conversación siguió fluyendo de forma natural. Justo antes de bajarse del auto, me dio las gracias con una sonrisa que me desarmó por completo. Sentí un impulso casi incontrolable de besarla, pero logré contenerme. Aún así, ese instante bastó para que mis pensamientos se llenaran de ideas que no debería haber tenido. Al día siguiente, la culpa me invadía, pero también una emoción extraña. Me descubrí revisando el teléfono cada 5 minutos, esperando un mensaje de ella. Pasé la mañana tratando de concentrarme en mis labores, pero no dejaba de pensar en lo que había sentido. Finalmente, durante el almuerzo, Sandra me escribió: «Gracias por anoche. La pasé muy bien. Ojalá podamos repetirlo». Esas palabras hicieron que mi corazón se acelerara y, sin pensarlo demasiado, le contesté que sí, que cuando quisiera. A partir de ahí, comenzamos a salir a escondidas. Al principio, eran solo cafés después de la oficina, paseos por lugares apartados o reuniones improvisadas con la excusa de trabajar en algo pendiente. Sin darme cuenta, me fui alejando de Laura. Empecé a llegar tarde a casa, inventaba reuniones que no existían y me mostraba distante. Ella, preocupada, me preguntaba si algo pasaba, pero yo lo negaba todo. «Solo estoy estresado por el trabajo», le decía. La realidad era que estaba envuelto en una aventura que me hacía sentir vivo y al mismo tiempo me carcomía por dentro. La primera vez que fui infiel físicamente fue en el departamento de Sandra. Ella me invitó a cenar como amigos, y yo acepté a pesar de que sabía que no tenía justificación. Después de la cena, todo sucedió de forma vertiginosa: una caricia, un abrazo y un beso que se transformó en algo más. Sentí un escalofrío de adrenalina y, al mismo tiempo, un enorme peso de culpabilidad sobre mis hombros. Esa noche apenas pude dormir. Me pasé horas mirando el techo, pensando en lo que había hecho, sabiendo que había cruzado una línea que no se borra. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Cada vez que veía a Sandra en el trabajo, mi corazón latía con fuerza, y a la vez, me sentía el peor ser humano por engañar a Laura. Empecé a notar señales de sospecha en mi novia, me preguntaba a dónde iba con tanta frecuencia, porque mi teléfono estaba siempre en silencio o porque evitaba el contacto físico con ella. Yo me escudaba en excusas: «Tengo mucho estrés, necesito espacio». Pero la verdad era que no podía sostener dos vidas al mismo tiempo. Finalmente, lo inevitable sucedió. Una noche, Laura encontró en mi celular un mensaje de Sandra que decía: «Te extraño, ojalá estuvieras aquí». Era muy tarde para mentir. Laura me confrontó, pidiéndome una explicación. Al principio, intenté minimizarlo, diciendo que solo era una amiga que estaba pasando por un mal momento, pero la evidencia hablaba por sí sola. Mi nerviosismo, mis contradicciones y la hora del mensaje no dejaban lugar a dudas. No tuve más opción que confesarlo todo. Le conté cómo había empezado mi relación con Sandra, cómo me dejé llevar por la emoción de lo nuevo y cómo había cruzado límites que jamás pensé que cruzaría. Laura se quedó en silencio un largo rato, mirándome con una mezcla de dolor y decepción que jamás olvidaré. Después, rompió a llorar de una manera que me partió el alma. Quise abrazarla, pedirle perdón de rodillas, pero ella me apartó con un gesto firme. Se fue a dormir al sillón y, al día siguiente, salió de la casa sin decir una sola palabra. Durante las siguientes semanas, viví en un estado de angustia permanente. Laura regresó a recoger sus cosas y se mudó con una amiga. Me bloqueó de todas sus redes sociales y me pidió que no la contactara. Comprendí que necesitaba su espacio,
aunque me dolía terriblemente saber que la había perdido por mis propias acciones. Intenté buscarla en su trabajo y en su universidad, pero me dejó claro que no quería hablar conmigo. Sus palabras fueron directas: no te odio, pero me has roto el corazón de una forma que no puedo perdonar. Mientras tanto, con Sandra tampoco funcionaron las cosas. Ella se sintió culpable, incómoda y, aunque al principio hablamos de la posibilidad de mantener una relación, al final todo se vino abajo. Su familia se enteró de la situación, y la presión social y moral fue demasiado para ambos. Me confesó que no podía construir algo serio sabiendo que yo había engañado a otra persona para estar con ella. Irónicamente, se dio cuenta de que, si lo hice una vez, podría volver a hacerlo. Así que, de un día para otro, también decidió distanciarse. Me quedé solo, con un remordimiento que me consumía día y noche. Empecé a ir a terapia para intentar entender por qué actué de esa manera. Mi psicólogo me hizo ver que, en lugar de enfrentar los problemas con Laura y hablar de nuestras necesidades, busqué un escape fácil en una emoción nueva. Fue una lección durísima: la comunicación es clave en cualquier relación, y no hay justificación para la traición. Ahora, varios meses después, vivo en un departamento pequeño, cerca de mi antigua casa. Me enteré de que Laura está intentando seguir adelante con su vida. Según algunos amigos en común, ha estado saliendo con otras personas y parece que le va bien. Me alegra saber que está encontrando un camino para sanar, aunque me duela reconocer que ese camino ya no me incluye. Sé que perdí a alguien muy valioso por una aventura que, en el fondo, nunca me llenó de verdad. Fue un espejismo que solo me dejó más vacío. He escrito este post para desahogarme y, tal vez, prevenir a alguien que esté pasando por una situación similar. Sé que no soy la primera persona que comete un error así, ni seré la última.